Gracias. Bueno, vamos a ir arrancando. Ustedes estuvieron viendo en la unidad 3 todo el tema de decisiones con la profesora Parolin. Esta unidad tiene dos grandes partes, decisiones y planificación. Ustedes cuando vieron decisiones habrán visto la definición, qué implica decidir dentro de la administración, que consiste en un proceso de 8 pasos. Después habrán visto también la tipología o clasificación de las decisiones. Para tomar decisiones, el directivo necesita ser una persona racional. Han hablado del concepto de las dos posturas acerca de la racionalidad absoluta o perfecta y la racionalidad limitada, la cual nos habla Simon, y eso está vinculado con la unidad 7, con la teoría de las organizaciones. También habrán hecho referencia acerca del papel que tiene la intuición en la toma de decisiones, que no es menor, es otra forma más de tomar decisiones. Los estilos en las tomas de decisiones. Más o menos, a grandes rasgos, supongo que habrán tocado todos esos temas, más el tema de conflicto, ¿no? Que es un tema, que hay una publicación de Cáter y que es un tema también muy importante dentro de lo que refiere a decisiones. Buen día, Jorgelina. Bueno, todo eso, estaba haciendo un breve repaso hasta que se sumaran algunos más. Todo eso es parte de lo que ya estuvieron viendo. Y las decisiones es un tema transversal, podríamos decir, a todas las funciones administrativas. Porque el directivo, cuando planifica, cuando organiza, cuando dirige, cuando controla, en cada uno de esos procesos está tomando decisiones. De allí la importancia fundamental que se le dé a este tema. Bueno, hoy vamos a entrar a hablar del planeamiento ahora, de la planificación o planeamiento. Y se acuerdan que nosotros ya habíamos mencionado dentro de las funciones administrativas básicas, planeamiento, organización, dirección y control. ¿Y qué era el planeamiento? ¿O con qué tenía que ver el término de planificación? ¿Qué es planificar? A ver, ¿quién se acuerda lo que era planificación? Definir los objetivos, estrategias o planes de la organización. Bien, tiene que ver con eso, Joaquín, bien. Tiene que ver con definir los objetivos y metas de una organización, objetivos, metas de una organización, establecer una estrategia general para alcanzar esas metas una vez que pues están establecidas, y también desarrollar planes para coordinar e integrar las actividades. Todo eso es el concepto de planificación. O sea, si decimos solamente definir los objetivos y metas, estaría incompleto. Todo eso, definir los objetivos y metas, que hace referencia a qué se va a hacer, está vinculado con los fines, establecer las estrategias para alcanzar esas metas, que está vinculado con el cómo, o sea, con los medios para alcanzar esos fines. Y por otro lado, hay que desarrollar planes, o un conjunto de planes, mejor dicho, para integrar y coordinar todo eso. Bueno, como se darán cuenta que esa función tiene también implícita, cuando nosotros nombramos planificación, nombramos como algo muy general, pero ahí, allí adentro, dentro de lo que es el tema planificación, también tenemos un montón de conceptos, de cosas. Entonces vamos a ir desgranando esas palabras, saber lo que es un objetivo, lo que es una meta, estrategia, que ya hablamos algo de eso cuando hablamos de Michael Porter, en la unidad 2 se hablaba de estrategia también, ¿no?
Les digo esto también para ir vinculando los distintos temas que ustedes tienen. Bien, dijimos lo que era la planificación. Y ahora, ¿por qué será importante la planificación? ¿Por qué creen ustedes que es importante planificar? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene planificar? ¿Para qué sirve planificar? Para saber para qué está la empresa, darle un rumbo. O sea, bien, darle un rumbo, más que para qué está, para dónde va, ¿no es cierto? Porque siempre la planificación, cuando hablamos de planificar, es a futuro. Ustedes cuando planifican algo, qué sé yo, rendir una materia, irse de vacaciones, hacer tal o cual cosa, ir a tal lugar, uno siempre planifica hacia adelante, no planifica hacia el pasado, por lo que ya fue, ¿no? Entonces establece un rumbo, establece una dirección, me dice hacia dónde quiero ir, y eso me obliga a tener presente los objetivos. Además, cuando los directivos saben para dónde quieren ir, qué esperan lograr, pueden coordinar mejor sus actividades. Ese es un propósito de la planificación. Reduce el impacto del cambio, o sea, reduce la incertidumbre. Bien, bien. ¿Se acuerdan que en la unidad 2 habíamos hablado todo ese concepto de incertidumbre ambiental que tenía que ver con el grado de cambio y grado de complejidad, tal cual? Y hoy en día, más que nunca, ¿no?, que estamos en contextos así complejos, cambiantes, dinámicos, altamente dinámicos, reduce la incertidumbre. O sea, la incertidumbre no la podemos eliminar nunca, porque aparte hay mucha incertidumbre que proviene del contexto, del medio externo, que no podemos hacer nada frente a ello, pero sí podemos tomar alguna medida preventiva. Muy bien. Por otro lado, también nos permitiría trabajar en forma más eficiente con respecto a los objetivos o alcanzarlos en forma más eficiente, digamos, reducir, aparte de las incertidumbres, actividades que puedan ser repetitivas, redundantes, o que se puedan eliminar algunas cuestiones que no producen desperdicios, o corregir deficiencia, o en cierta manera, si es posible, eliminar todo lo que sea ineficiente o improductivo. Y por último, también favorece el control. ¿Se acuerdan cuando decíamos planeamiento, organización, dirección y control? Controlar, vamos a verlos en la unidad 6, vamos a hablar del control, pero controlar implica chequear lo que se realizó con lo que se planificó, y si quiere decir que si no hay planificación previa, no tendríamos elementos para cotejar, para comparar. De allí que también la planificación y el control van de la mano, digamos. Por eso decimos que la planificación favorece o facilita el control. Muy bien. Entonces, la planificación, la importancia que tiene. Y otra cuestión es la vinculación entre planificación y rendimiento. En general, planificar no es garantía de éxito para las organizaciones. No todas aquellas que planifican son exitosas. Pero de hecho, como dijimos, todas esas ventajas, pero siempre tener una planificación minimiza, digamos, en cierta manera, los riesgos, la incertidumbre, y por otro lado, lo más importante, que nos obliga a reflexionar, a pensar acerca del futuro organizacional, a clarificar qué es lo que se tiene, qué es lo que queremos lograr y cómo lograrlo. Entonces nos obliga en cierta manera a ser previsores, de tener una actitud de prevención hacia lo que se viene, digamos. Por otro lado, la planificación no es que se sienta el directivo y planifica una vez para todo el viaje, digamos, ¿no? La planificación
si bien uno planifica, como dijimos, a futuro, también tiene que ser una actividad continua, como son continuos los procesos, como es continuo el trabajo, las prácticas administrativas, el trabajo que realiza el directivo. Todos los días el gerente está planificando, organizando, dirigiendo y controlando. Entonces, eso de tener que ser continua lleva al requisito de flexibilidad. O sea, la planificación tiene que ser flexible también. Es decir, hoy decíamos, reduce o minimiza el impacto de los cambios. Ahora bien, los cambios ocurren constantemente, es una constante. Toda la vida hubo cambios. Nada más que ahora, en este momento, son más dinámicos. Entonces, planificar sirve también para prever esos cambios y desarrollar de alguna manera respuestas más eficaces. Entonces no tenemos que olvidar que es una actividad continua, reflexiva y que nos ayuda a pensar en qué queremos lograr a futuro. Por ahí en el texto tienen ustedes los pros y los contras con respecto al cambio, ¿no? Todo al cambio, a la planificación. Todo lo que es favorable, digamos, está en esto que acabamos de decir, o la importancia que tiene la planificación y los propósitos, ¿no? Pero los que son detractores, o los que están, digamos, que hablan en contra del cambio, dicen que justamente que la planificación es rígida y que nos encasilla, nos enmarca, como que nos pone una anteojera. Por eso, los que están a favor dicen, no, la planificación es necesaria, pero uno de los requisitos que se le exige es que sea flexible. O sea, tenemos una planificación, pero ante imprevistos, bueno, tenemos que ir viendo qué hacer. Por ejemplo, un caso extremo de los que nos ocurrió en la facultad, nosotros como docentes, a ustedes como estudiantes, dentro de lo que es el año pasado y este año, pero el año pasado fue también un impacto más grande, la cuestión de la pandemia. Por supuesto que todo el mundo tiene planificación. Profe, perdón, ¿en qué página está esto? Mira, la página, a ver, yo no tengo acá, en el capítulo 7 de la unidad que dice Fundamentos de la Planificación, página 213, estamos hablando de... bueno, ahí ya escribieron la página 19, bien. Es esa otra página chiquita. Entonces les decía que un ejemplo fue lo que nos pasó en la cuestión de la pandemia, ¿no? Todo el mundo tiene planificado las materias, o sea, hay una planificación por cada, por supuesto, una planificación del calendario académico, una planificación, cada docente hay un programa que también... Y cada docente hace planificación de sus clases, en distribución en el tiempo, cómo las va a dictar, los objetivos y demás. ¿Qué ha pasado? Con la cuestión de pandemia, de rompe y porrazo, tuvimos que cambiar, hubo que adaptarse, de ahí la flexibilidad, a otros modos. A grandes rasgos, estos encuentros presenciales, ¿no? Y bueno, si no hubiera habido flexibilidad y no se hubiera hecho rápidamente, donde hubo un esfuerzo colosal de toda la universidad y la facultad, digamos, pero en general, hubiésemos estado 1 año y medio todos de brazos cruzados sin poder avanzar en nada. Entonces, bueno, eso como caso extremo, pero las organizaciones también han sido muy afectadas por esta cuestión de pandemia, donde se requieren otras cosas que hubo que considerar. Y hoy en día también tienen que estar planificando, a pesar de que
no resulte fácil. Nadie dice que es fácil planificar para las empresas, para las organizaciones argentinas, en este contexto tan volátil que estamos viviendo, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la definición, en cuanto a la importancia que tiene, qué aspectos hay que tener en cuenta. Ahora vamos a ver, vamos a hablar un poco acerca de la tipología. Tipología que tiene que ver con la clasificación de la planificación. Así como ustedes en decisiones vieron tipos de decisiones, acá vamos a ver tipos de planes o tipos de planificación. Digo esto porque acá también tenemos tipología y tenemos procesos de planificación, para que no confundan, que suele ocurrir también a veces en los exámenes, pues se piden mencionen las etapas del proceso decisorio, mencionen las etapas de la planificación, y suelen confundir esas cosas. Atención, ahí pero un dibujito, una llamadita, para no confundir esos conceptos. Bueno, tipología de la planificación. Una primera clasificación que podríamos tener en cuenta es según la amplitud de los planes. La amplitud, lo que abarcan los planes. En ese sentido tenemos planes estratégicos y planes tácticos u operativos. Planes estratégicos. La palabra estrategia en administración fue tomada o está tomada o prestada de la jerga militar, el estratega, ya desde la época de Napoleón, ¿no? Cuando peleaban las batallas, decía, bueno, la persona que es estratega, un vocablo que viene de la jerga militar y tiene que ver con qué uno va a hacer, cómo va a implementar, qué va a hacer que tiene que ver con una estrategia y cómo va a implementar esa estrategia que tiene que ver con cómo se va a llevar en la práctica. El término estrategia que se utiliza en la administración es similar al que se tiene en cuenta en la jerga militar y tiene un amplio tiene en cuenta un amplio espectro, digamos, en el mercado para las organizaciones. Se utiliza muchísimo el término estrategia. Los planes estratégicos involucran o tienen en cuenta, abarcan todos los objetivos de la organización, los objetivos generales, globales de una organización, ¿no? Teniendo en cuenta, repito, a la organización como un todo, a la organización en su conjunto, o sea, los socios, los dueños, los directores, los accionistas, los empleados, todo. Y las estrategias, o los planes estratégicos, mejor dicho, se definen a nivel político, el nivel más alto de la organización. En general, los planes estratégicos son más amplios, son abarcativos. En general, tienen en cuenta o el énfasis está muy fuertemente marcado por las variables del ambiente externo, contexto externo. Y generalmente los planes estratégicos impactan más a largo plazo. ¿Se les ocurre algún ejemplo de un plan estratégico de una organización con estas características que yo estoy diciendo? ¿Qué puede ser que una organización planifique estratégicamente? O sea, que abarque a toda la organización, que tenga en cuenta algún objetivo a largo plazo, que lo establezca a nivel político, donde haya mucha incertidumbre, donde se ponga énfasis en variables externas. ¿Qué podría ser el ejemplo? Abrir una nueva sucursal en un pueblo nuevo que nunca haya. Muy bien, muy bien. En una empresa que quiera abrir una sucursal en otro lugar. Muy bien. Ese es un ejemplo de un plan estratégico. En tanto que
la planificación táctica u operativa especifican detalles. General tienden a abarcar un periodo más corto en general. Los planes tácticos operativos son más funcionales, tienen que ver más, se vinculan en el cómo lograr, cómo alcanzar ese objetivo. Están más vinculados al nivel administrativo que al nivel político. Tienen mucho en cuenta, o el énfasis está puesto ya en las variables internas de la organización, en que refiere al cómo alcanzar. Por ejemplo, vinculado al ejemplo que dijo Joaquín, me parece, ¿no? A eso de al plan estratégico de abrir una sucursal en un pueblo, en otro lugar. ¿Qué podríamos, un plan táctico vinculado al ejemplo, a esa estrategia, a ese plan estratégico? ¿Cuál podría ser el ejemplo? Él dijo como plan estratégico abrir una sucursal en otra localidad. ¿Cuál sería un plan táctico que acompañe a esa decisión estratégica o a ese plan estratégico? El sector de ventas proponga salir a tocar puerta por puerta para vender, por ejemplo. Bien, bien. Por ejemplo, en el área, como bien vos decís, de venta o de comercialización, es que ese sector o ese área piensa en alguna estrategia de cómo vender en esa localidad. De qué manera, o cómo vender, o qué estrategia, o cómo publicitar, algo que tenga que ver con ese área, ¿no? A lo mejor acompañado por el área, a lo mejor de recursos humanos, si la empresa es mediana, pequeña, que tiene, o bueno, cuántas personas, por ejemplo, trabajarán en esa localidad, si habrá un local o si será una pequeña oficina y trabajarán, como vos decís, de venta puerta por puerta. Depende de un montón de cosas, ¿no es cierto? Porque depende del tipo de producto que se vende, la magnitud de la empresa, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que dijimos son ejemplos que se enmarca dentro de cada, teniendo en cuenta el tamaño de la organización, el rubro que esté, los propósitos que tenga la organización, la misión, visión, que vamos a después a decir que son estas cosas. Bien. Entonces, una primera clasificación de la planificación es según la amplitud, lo que dijimos, planes estratégicos y planes tácticos u operativos. Otra clasificación es tener en cuenta el horizonte de planeamiento, a qué periodo voy a hacer esa planificación. Y ahí, desde el punto de vista teórico, ustedes tienen planificación a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo es todo lo que se planifica dentro de un año, mediano plazo, de 1 a 3 años, y a largo plazo, más de 3 años. Ahora bien, esa es una conceptualización teórica que ustedes tienen ahí en los textos, en los libros. Hay que ver cómo cada organización asume o se apropia de esa conceptualización teórica para aplicarlo en la práctica. Ustedes saben que acá estamos viviendo un contexto complejo, inflacionario, de alta incertidumbre política, social, económica, etc. Sumado a la cuestión sanitaria, pandémica, que no está solucionado, ¿no? Bueno, todo ese combo, que no es menor, hace que los plazos se puedan ver distorsionados para determinadas organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener en cuenta en la práctica, ¿no es cierto?, cuando uno está haciendo planificaciones directivas. Acá, Argentina, 2021, establecer una planificación a 3 años, por ejemplo, 2 años, sería una planificación conceptualmente a mediano plazo, pero en la práctica puede ser
dificultoso, porque se puede tomar como algo a largo plazo. Distinto es, qué sé yo, en Europa a lo mejor, donde si bien hay vaivenes económicos, políticos y demás, que, por ejemplo, no tienen tanta fluctuación en la moneda. Si un café qué sé yo, en cualquier país de Europa vale 2 euros y bueno, valía hace 10 años y vale ahora y no tiene tanta fluctuación. Acá, como tenemos una alta devaluación, entonces es difícil planificar. No olvidemos que la planificación está vinculada también a los recursos, mucho al poder adquisitivo, a la moneda, a la evaluación. Entonces, no es fácil, digamos, hoy en día establecer planificaciones para largo plazo, pero sí es necesario planificar. Eso ténganlo siempre presente. O sea, decimos, no es garantía de éxito, pero es necesario para tener presente eso que dijimos antes, ¿no? Reflexionar, ir viendo qué quiero y cómo lo quiero lograr. Bien. Otra clasificación tiene que ver o está vinculado al grado de detalle o de especificidad que se necesita en las planificaciones. Y tenemos dos tipos de planes. Los planes direccionales, que definen lineamientos más general, por eso direccional, establecen una dirección, como por ejemplo, si yo digo, bueno, para el próximo año tengo que aumentar las ventas. Es algo muy general. O tengo que reducir los costos, o tengo que incrementar tal cosa. Son planes generales. En tanto que los planes específicos están claramente definidos los objetivos. Por ejemplo, si yo digo que en el próximo año le establezco un plazo, próximo año tengo que reducir mis costos en un 10%. Ahí lo estoy cuantificando. Cuando cuantifico ese objetivo se me traduce en una meta. Es más específico, una meta. La meta es la cuantificación de los objetivos. Otra clasificación tiene en cuenta cómo yo voy a usar ese plan, o sea, la frecuencia de uso de los planes. Hay planes que tienen un solo uso o de uso único, digamos. O sea, se elaboran para ser usados en una sola ocasión, de acuerdo a una situación que puede ser única y generalmente respuesta a decisiones no programadas. Como por ejemplo, hoy dijo Joaquín, que estaba vinculado a un plan estratégico de abrir una nueva sucursal en un pueblo, dijo él, en otro lugar. Ese es un plan estratégico y es un plan de uso único. Lo que no quiere decir que nunca más en la vida la organización no vaya a abrir otra sucursal en otro lugar, digamos, pero es un plan estratégico para ese momento que se decide a la apertura de un nuevo local en otra localidad. No quiere decir que si el día de mañana a la empresa le va bien y bueno, abrió un negocio en Casilda, no vaya a abrir otro en Cañada de Gómez, por ejemplo. Pero está vinculado a un plan que en principio se elabora para aplicarse en una sola ocasión. En cambio, los planes que son de uso permanente, continuos, proporcionan una guía para las actividades que se realizan en forma repetitiva en la organización y que se elaboran en base a decisiones programadas. ¿Se acuerdan cuando ustedes habrán visto el otro día, habrán hablado de decisiones programadas que se vinculan con los problemas estructurados? ¿Y qué tipos de planes tenían ahí para resolver esos problemas estructurados que se vinculaban a decisiones programadas? ¿Cómo se resolvían? ¿A través de qué? ¿Se acuerdan?
De políticas, de guías o de reglas. Políticas, procedimientos y reglas. Muy bien, Jorgelina. Esas tres cosas, políticas, procedimientos y reglas, son planes, planes de uso permanente, o sea, son herramientas, ¿no es cierto? Pero son planes de uso permanente, que proporcionan una guía, una orientación para resolver cuestiones que se presentan en más de una ocasión en la organización. Por eso hablamos de problemas que son estructurados, repetitivos. Bien. Bueno, ahí recordar las definiciones ya vistas. La política, que eran guías que se toman como parámetros, que toman las organizaciones para predecir. No dice específicamente qué se tiene o qué no se tiene que hacer, pero sí da, eso dice, tiene un amplio margen de discrecionalidad en la toma de decisiones. La política de la empresa, por ejemplo, aquí lo más importante es el cliente tiene la razón. Son políticas, son lineamientos generales. En tanto que los procedimientos, apunta a una secuencia de pasos, y pueden utilizarse para resolver un problema y tienen menos grado de discrecionalidad en la toma de decisión o libertad para tomar decisiones. Por ejemplo, un procedimiento de compras, o un procedimiento para una licitación. Y por último, las reglas, que ahí son totalmente, no hay margen de libertad para la toma de decisiones, y son muy, muy específicas, las más específicas, definen lo que se debe y lo que no se debe hacer. Por ejemplo, no fumar, es una regla. Usar barbijo para entrar al local, son reglas, están estipuladas. Bien, eso en cuanto a los tipos, tipología o clasificación de los planes. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir, ampliar, expresar? ¿Estamos? Sí, profe, creo que estamos. Bueno. Otra temita que está por ahí son los factores de contingencia en la planificación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de contingentes, algo que puede ocurrir o no, puede o no ocurrir, pero está latente, digamos, y son factores o situaciones que pueden influir directamente acá, factores contingentes en la planificación. Uno de ellos tiene que ver en relación al nivel que ocupe la persona que está planificando en la organización. Una cosa es el nivel político, otra cosa es el nivel administrativo, otra cosa es su jefe o un capataz, ¿no? A medida que los gerentes ascienden en jerarquía, su rol de planificación se orienta más a la planificación estratégica, es más relevante. Y otra cosa que es un factor de contingencia crucial es lo que ya hablamos de la incertidumbre ambiental. A mayor grado de incertidumbre, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles serán los planes, de acuerdo a esta clasificación que dijimos recién? ¿Qué tipos de planes se requerirá cuando hay alta incertidumbre? Por ejemplo, ¿qué va con alta incertidumbre? Para planificar, ¿qué va a ser más conveniente? ¿Un plan direccional o un plan específico? ¿Qué les parece? Direccional y a corto plazo. Bien, bien. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Jorgelina. Ah, Jorgelina. Bien, direccional porque me va a establecer una guía, una orientación, un rumbo. Es difícil establecer, cuantificar algo preciso. Y por otro lado, tengo que poner énfasis en el corto plazo. Lo que decíamos antes, ¿no? Es difícil planificar a 5 años qué va a pasar en Argentina, ¿no? En el país. Entonces,
un plan específico en contexto de alta incertidumbre va a tener que ser modificado más de una vez. Y eso implica también costos, altos costos y pérdidas a veces de tiempo, ¿no? De tiempo y plata, las dos cosas. Y eso está vinculado, cuando hablamos de plata, de costo, con la eficiencia. Recuerden esos conceptos también de eficacia y eficiencia que mencionábamos en la unidad 1. ¿Por qué? Porque más rápido es el cambio, o sea, mayor cambio, hay menos precisión para planificar, ¿no? Y para tomar decisiones en contextos complejos, cambiantes, a veces se requieren respuestas rápidas y flexibles. Entonces, no es fácil las decisiones gerenciales en momentos así de incertidumbre. Bien. La otra cuestión que es relevante para la planificación son los objetivos. Y los objetivos tienen que ver con los resultados esperados. Esos son los objetivos, los resultados esperados para la organización como para los individuos. Pero acá hablamos más que nada para la organización, porque no siempre los objetivos organizacionales coinciden con los objetivos de las que tienen las personas, los individuos, ¿no? Los objetivos organizacionales. Hay objetivos que están declarados, o sea, son declaraciones explícitas, puestas por escrita de lo que se espera acerca de una organización y que las personas conocen, digamos. En tanto, los objetivos reales es lo que se intenta alcanzar en realidad y tiene que ver con las acciones precisamente de los individuos, de los miembros de la organización, ¿no? Y no siempre también un objetivo declarado coincide con lo real. Entonces, bueno, sí. ¿Daría un ejemplo de objetivo declarado? ¿Cómo sería declarado? Y que esté establecido, por ejemplo, que la organización diga, bueno, apuntamos a acrecentar o incrementar los ingresos poner en el mes de octubre, porque a lo mejor vieron que en septiembre fue flojo, entonces, bueno, un objetivo declarado. Hay objetivos de distintos tipos, ¿no? Ustedes, no sé si vieron, tienen en el texto, y gracias por tu pregunta, habrán visto ya, yo no lo dije porque lo habrán visto con decisiones, no sé si hablaron, supongo que sí, con Marisa. A ver, yo les quiero, a ver, no sé en qué página está para... ¿Ustedes habrán visto? Esperen que tengo, aquí les digo. No, está acá, ahora vamos a hablar de eso. En la página 24, Joaquín, vos tenés una serie, hay un cuadrito ahí que dice objetivos declarados de las grandes empresas, bueno, ahí de Estados Unidos, ¿no? Pero hay dos tipos de objetivos ahí establecidos, porque objetivos tenemos un montón. La organización puede tener objetivos generales, específicos, y dice, por ejemplo, un objetivo financiero, un rápido crecimiento de ingresos, o lo que yo te iba a decir, un incremento de las ventas, que incremente rápidamente las ventas, o tenemos que reducir los costos urgentemente. Los objetivos financieros están vinculados siempre más al valor monetario, a la inflación y demás. En tanto que los estratégicos apuntan a otras cuestiones, por ejemplo, mayor participación del mercado, o las cuestiones más cualitativas como la calidad del producto, ampliar la línea del producto o ampliar, como vos dijiste el ejemplo antes, de
abrir una sucursal, eso es más de tipo estratégico. Acá, volviendo a lo declarado, puede ser que la empresa declare, bueno, en el mes de octubre tenemos que reducir los costos, y puede que lo hagan, lo traduzcan a meta, digan, bueno, reducir los costos en un 3%. Sí, eso es lo que lo ponen como explícito, como declarado, pero debido a la inflación, después vemos que en la realidad eso no se da, digamos, ¿no? O se ve, se intenta, o lo que ocurre en la realidad se aprecia de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo nuestro, ¿no? Un objetivo que está declarado, está explícito, es la comisión, en este caso, por ejemplo, la comisión 2 de introducción a la administración. Ustedes son entre los de económica y los chicos que estudian turismo, tenemos un listado de 80 personas, más o menos, ¿no? Creo que son 80. Es el objetivo declarado. La comisión 2 tiene explícitamente 80 integrantes. Entonces, uno piensa que se va a encontrar frente a un auditorio de 80 personas. El objetivo real, ¿qué es lo que acontece? Y que ahora, miren, ahí dice 29, o sea, son 28, ustedes 29, si me cuento yo. 28 personas, eso es lo real, Aspiramos a que haya 80 personas, sería lo declarado, pero en la realidad vemos que hay 28 personas. Y esto muchas veces suele verse como hay que estudiar, habría que estudiar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y después medir los resultados, no a lo mejor en términos específicos por personas, pero después, por ejemplo, hay estadísticas que se llevan en la facultad que mucha de la gente que hace libre la materia o que no asiste regularmente a las charlas, a las clases estas, bueno, a veces les cuesta más o interpretar o pasan por alto algún tipo de información y bueno, no les va tan bien en los exámenes, ¿no? Pero ese es el objetivo declarado. Declarado es lo que está explícito y lo real es lo que nos ocurre realmente, o lo que se deja ver en las acciones en concreto. ¿Estás, Joaquín? Sí, clarísimo. Gracias. Sigamos. ¿Cómo se determinan los objetivos o cómo se establecen los objetivos en las organizaciones? Hay dos perspectivas, dos puntos de vista. Una que es la administración tradicional de objetivos, donde el que establecía los objetivos, o la persona encargada, eran los que ocupaban el nivel más alto de la organización. O sea, los objetivos se establecían en el nivel político de la organización. Y después, a partir de allí, se dividían en submetas o metas y que se bajaba a cada uno de los áreas gerenciales o cada uno de los niveles. Pero en definitiva los objetivos estaban establecidos por el nivel superior de la organización, porque se presuponía que es la que más, que sabe o toma conocimiento de qué es lo más conveniente, porque puede tener un panorama más completo, más abarcativo acerca de la organización. O sea, que la administración tradicional por objetivo era algo impuesto y que iba desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, obtener ganancias, o cómo obtener ganancias, lo fijaba algo, era algo fijado a nivel político. Pero ¿qué pasa? A nivel de áreas, esa interpretación puede ser diferente. ¿Por qué? Porque las organizaciones también tienen múltiples objetivos, no uno solo. Entonces,
aparece esta segunda perspectiva, esta segunda mirada, o forma de ver, que se llama administración por objetivos. Nosotros decimos la APO, la administración por objetivos. Ustedes por ahí en el libro me parece que tienen las siglas en inglés, MBO en vez de APO. APO o MBO, MBO es la sigla en inglés, que quiere decir Management Business Objective, y como en inglés se le da atrás para adelante, objetivos del negocio, del marketing gerencial, del management, ¿no? Bueno, la APO, en administración por objetivos, fue establecida o pensada por primera vez por Peter Drucker, conocido como el padre de la administración, por todos los años. Fíjense, Peter Drucker, para que ustedes después lo ubiquen, en la unidad 7, fue neoclásico, fíjense, neoclásico, o sea, de bastante tiempo atrás, pero como vivió un hombre que vivió 100 años, por ahí, estuvo haciendo más de 50 años aportes al campo de la administración, por eso se lo conoce como el padre de la administración, ¿no? En la jerga por todos los aportes que hizo y por tantos libros que escribió acerca de este campo de la administración, ¿no? Entonces, bueno, no de entrada, pero uno de los textos, esto de la administración por objetivo, más o menos en la década del 70, en 1970, ya también del siglo pasado, dijo que los objetivos se tenían que establecer, sí, si bien el nivel político es el de que tiene, por supuesto, por el nivel que ocupa, responsabilidad y demás, no sería tan conveniente que decida en forma unánime a nivel político, sino que los objetivos sí estén definidos por el nivel superior, pero que estén determinados en forma conjunta con niveles inferiores, o sea, haciendo partícipes a las otras personas u otras áreas, otras gerencias, en la toma de decisiones, o mejor dicho, en el establecimiento de objetivos. O sea, Peter Drucker instauró esto de la toma de decisiones participativas para la fijación de objetivos. Para lo cual también dijo que estos objetivos se tenían que traducir en metas. Y que traducirlo en meta implicaba establecer objetivos para un periodo explícito de tiempo, que no quedaran así como una expresión de deseo, sino que fueran objetivos claros, explícitos, determinados, y que a su vez estos objetivos sean evaluados periódicamente, con lo cual servía para la retroalimentación del desempeño. Y si servía para la retroalimentación del desempeño y se establecían en forma participativa. ¿Qué les parece que esta forma de determinación de los objetivos conllevaba o qué impacto tenía para la gente, los partícipes, los otros miembros de la organización? ¿Qué había además de todo esto con la evaluación de desempeño, la participación, la retroalimentación? ¿Qué se buscaba? Una recompensa, un objetivo. Se veía compensado, sí, es verdad, se veía compensado cuando los objetivos se lograban, pero también cuando no se lograban, antes también se pensaba en premios y castigos. Después fue sacándose la palabra de castigo porque no era visto como algo positivo, como algo bueno. Es más, todo lo que es castigo es algo desalentador, porque si vos haces una propuesta, propones un objetivo, por ejemplo, y bueno, la parte de premio está bueno, o sea, si fue puesto en práctica y se obtuvo algún beneficio para la organización, un premio, un reconocimiento. Pero si no, un castigo hace que la persona
después no se anime más a hacer propuestas, porque si encima querés hacer algo y bueno, no sale y te castigan, eso genera problemas en realidad. Lo que vos decís es verdad, era una retroalimentación que permitía ver el desempeño y también permitía premiar a las buenas intenciones, los buenos propósitos, los buenos objetivos. ¿Y qué más se lograba en la gente? ¿Se les ocurre algo? ¿O se pretendía lograr a través de la administración por objetivos? Bueno, les digo yo, la motivación, la gente al verse que eran evaluados en su desempeño y que eran premiados, se sentían motivados también a participar. Entonces esto, digamos que incentivaba la participación. Estamos. Preguntas, opiniones. Ahí ustedes tienen en la página, estaba mirando, a ver, 25 y 26, que habla de la administración por objetivos, tienen ejemplo. Profe. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre los objetivos, cadena de medios y fines, y administración por objetivos? ¿O es...? Bien. La cadena de medios afines que ustedes tienen ahí es un concepto que se usaba mucho dentro de la administración tradicional, estaba más dentro de la administración tradicional, ¿no? Era como una red integrada de objetivos, donde lograr los objetivos en forma escalonada se convertían en un medio para lograr otro objetivo superior. Por eso se llamaba cadena de medios afines. Un ejemplo para clarificar, digamos, porque ahí no dice eso nomás, que dice que los objetivos o fines del nivel más alto están enlazados con los objetivos del nivel más bajo. Bueno, obvio que están enlazados. Pero ¿qué sería? Por ejemplo, vos te querés decir, Joaquín, vos que sos contador, licenciado, economista, ¿qué tenés definido? Contador, profe. Bueno, ojalá. Contador. Vos tenés tu objetivo ya definido, aparte lo tenés definido, hay otros que están ahí todavía no se definieron, que vas a ser contador. Ese es tu objetivo, pero ese es un objetivo a largo plazo. Para llegar a ese objetivo, vos tenés que cumplir con objetivos a un plazo menor. Por ejemplo, aprobar las materias de primer año para pasar a materias de segundo año. Ese objetivo es un objetivo a corto plazo, el de segundo año, pero a su vez es un medio para el objetivo tuyo mayor, el objetivo amplio de ser contador. Entonces, segundo año, tercer año, cuarto año son objetivos, digamos, a un menor plazo, pero que a su vez se convierten en meta, son medios, mejor dicho, medios para un objetivo superior. Por eso dice ahí que están enlazados los objetivos, algunos objetivos enlazados, los objetivos a la meta, con un objetivo superior. ¿Te quedó claro? Sí, claro, yo con objetivo de nivel bajo había interpretado el nivel más bajo de la organización, no niveles. No tiene que ver con los niveles, sino con los objetivos para alcanzar un objetivo mayor, digamos. Acá en este punto no tiene que ver con el nivel, sino objetivos que puede que a lo mejor haya objetivos que estén establecidos por áreas gerenciales, por ejemplo, para alcanzar un incremento de las ventas o participación de mercado. Participación de mercado. Es un objetivo estratégico que obviamente se enlaza con objetivos a lo mejor de los niveles medios, como por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos? Y producción va a tener que producir más. Comercialización, hacer campañas de marketing. Fabricación, digamos, a lo mejor hacer una reestructuración en cuanto a las formas de trabajo, en la estructura, que son, sí, en otro nivel esos objetivos a nivel medio. Pero acá
más que en el nivel, estamos hablando del enlace que hay entre esos objetivos o fines con los medios para llegar, o medios para llegar al fin más grande. A eso se refiere. Y eso estaba en la administración tradicional por objetivo. Vinculado a esto y a la pregunta que vos me hiciste, Joaquín, ¿se acuerdan ustedes, se acordarán, y si no les digo, cuando ustedes vieron en la unidad 2, cuando se habló de la cultura organizacional, creo que les hablaron conmigo en la unidad 2, hablamos de la visión que se tenía del directivo. Recuerdan que yo les había dicho dos perspectivas, la visión omnipotente y el punto de vista o la visión simbólica del gerente con respecto a la actividad, al trabajo gerencial. La visión omnipotente tenía que ver con esa visión que el gerente lo puede todo, que tomaba todas las decisiones y que era responsable por todo lo que acontecía en la organización y se llevaba, digamos, los laureles por los premios, pero también era castigado si la cosa no iba bien. En cambio, después cuando se estudió, se amplió esa mirada y se tuvo en cuenta que las prácticas del directivo estaban condicionadas o tenían restricciones o limitaciones a su vez por el contexto y la cultura, surgió esta visión simbólica, digamos, del gerente, que si bien era responsable, pero estaba limitado por esos factores. Acá estamos viendo los objetivos. Estamos diciendo cómo se determinan los objetivos. Una es esta forma tradicional que tienen en cuenta con esto que dijo Joaquín, que me preguntó, y está bueno su intervención, de medios y fines, los medios para alcanzar fines superiores, y otra es la administración por objetivo. A ver, una pregunta de relación y de examen. De estas dos formas de establecer objetivos, la tradicional y la APO, ¿cómo las vincularían con esa visión o perspectiva del gerente? ¿Cuál con cuál? La APO, por ejemplo, ¿con qué punto de vista se vincula? ¿Con la visión omnipotente o la visión simbólica del gerente? La simbólica. Bien, muy bien, con la visión simbólica. En tanto que la forma tradicional, que el gerente lo establecía todo solo, sin participación de las personas, de otros miembros de la organización, tenía que ver con esa visión omnipotente. Bien, bien. Bueno, esto que está, estas intervenciones de Joaquín y estas preguntas, quiere decir que él está leyendo y está comprendiendo el tema. Como los demás están en silencio, bueno, por favor vayan leyendo y si van teniendo dudas, cuestiones que surgen, sería interesante que podamos ir dilucidando estas cuestiones. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? No, profe, yo por el momento no. Bueno, están cansados porque esta parte de planificación, te pregunto esto, hay una parte que en realidad, como para, esperen, déjenme ver, y se llama la administración estratégica, otro tema, y como es las 8 horas, tendríamos tiempo, ¿sí? ¿Por qué digo? Tendríamos tiempo para desarrollar, si ustedes no están muy agotados en el sentido de que podamos desarrollar otro tema más, para terminar con este tema de planificación. Si no, nos llevaría
otra clase más. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos feriados entre medio. El jueves, este jueves 7, es feriado acá en Rosario por la Virgen del Rosario, o sea, y en todo el país es feriado el lunes que viene, que es el Día de la Diversidad Cultural, o antes llamado Día de la Raza, que era el 12, el Día de la Diversidad Cultural es el lunes. O sea que este jueves y el lunes próximo no vamos a tener encuentros virtuales, digamos. Entonces yo, si ustedes no están cansados, preferiría hablarles de la administración estratégica, que ustedes tienen un apunte ahí, como para cerrar esta unidad, cosa que cuando retomemos podamos arrancar con la unidad 4. Pero depende de si ustedes están... Por mí está bien, profe. Vamos a seguir. Bueno, le damos un poco más. Bueno, eso quería saber. Bien. No, porque lo virtual yo sé que no es lo mismo que lo presencial, porque en la presencial vamos desarrollando, vamos participando, y lo virtual puede ser más cansador prestar atención, porque yo sé que es así. Uno participa también de charlas y después de escuchar un rato de una persona, tiene ganas de salir corriendo. Pero bueno, un sacrificio práctico. Sí. La visión del gerente era uno omnipotente y el otro... simbólico. Perfecto, gracias. Eso está en la unidad 2 y se vincula con esta administración por objetivo que está acá en la unidad 3. O sea, no es que esté escrita, la vinculación no está escrita ahí en el texto, es una relación que les comento yo ahora que, a raíz de tu pregunta, y me acordé que son preguntas que por ahí se preguntan en los exámenes. En los exámenes no es que conceptualice, qué sé yo, cultura, o qué es la planificación, que puede estar, un concepto puede ser, pero hay preguntas que son de relacionar, de vincular, de interpretar, brinde ejemplos, como dijiste vos, un plan estratégico, como dijimos, hablamos de planes direccionales, o una política, ver un ejemplo, ejemplificar se pide mucho. Les digo para que cuando van estudiando, ustedes vayan pensando en ejemplos. Entonces, anoten ahí al lado del tema que estudia, y entonces ya lo van vinculando, no lean así, desentendiéndose de la realidad, digamos. Bueno, les decía que el último tema que nos queda tiene que ver con la administración estratégica. La administración estratégica, que es un capítulo 8, dice administración estratégica, que eso también está tomado del libro de Robbins y Coulter. Bueno, eso que dice administración estratégica, en otros textos, también suele hablarse de planificación estratégica. Es decir, que en muchas ocasiones, y para ustedes también que tengan en cuenta, la planificación estratégica y la administración estratégica son tomadas como, se entiende lo mismo, digamos. ¿Por qué? Porque la planificación estratégica, por lo que dijimos antes, está vinculada con los niveles más altos de la organización. El nivel político es el que planifica estratégicamente. De allí que se diga también administración estratégica. Ahora bien, la estrategia en una compañía grande, amplia, también puede tener distintos niveles. Esto para empresas muy grandes. Por ejemplo, Coca-Cola, de gaseosa, tiene estrategias a nivel corporativo. O sea, una corporación que tiene múltiples negocios. En este caso, ¿dónde está el nivel corporativo? Y en la casa central de Coca-Cola, que está en Estados Unidos. Ahí se fijan las estrategias a nivel corporativo. Pero después hay estrategias a nivel de países, que se llama unidades estratégicas de negocio.
es distinta la unidad de estrategia de negocio de Coca-Cola Argentina, la unidad estratégica de negocio Estados Unidos, unidad de estrategia de negocio Francia, unidad estratégica de negocio Japón. Esos son unidades estratégicas de negocio a nivel de cada país, pero también es otro nivel de la estrategia. Y después hay estrategias a nivel funcionales o a nivel de áreas, como dijimos antes. La estrategia de comercialización, la estrategia de recursos humanos, la estrategia de producción, la estrategia de finanzas en cuanto a pagos. Son también estrategias, pero ya a nivel de área. O sea, son distintos niveles según la magnitud que tenga una empresa. Bueno, eso en cuanto a los niveles. Segundo, es el proceso de administración estratégica o también proceso de planificación estratégica, porque ahí en el libro lo tienen como administración estratégica, pero también se llaman procesos de planificación estratégica. Y hago hincapié en esto para no confundir esto con el proceso decisorio que les decía antes, ¿no? Porque el proceso de administración estratégica también ahí está presentado como 8 pasos, pero que pueden ser en otros textos reducidos a 6. Les decía, esto hay alguna parte que ustedes lo van a entender rápidamente porque ya vimos algo en la unidad 2. El primer paso de la administración o planificación estratégica es identificar, definir la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la organización. Misión, objetivos y la estrategia actual. La misión tiene que ver con la razón de ser de la empresa hoy. O sea, ¿en qué negocio está hoy la empresa? Por ejemplo, Coca-Cola está en el negocio de la bebida. Esa es la razón de ser. Para alcanzar esa misión tiene distintos objetivos. Los objetivos habíamos dicho que eran los resultados esperados. Y para eso determina congruentemente estrategias a nivel corporativo, a nivel de negocio y a nivel funcional. Ahora bien, siguiendo con esto, hay distintos pasos. Y ahí en el medio hay 4 pasos que ustedes conocen bien. Uno que tiene que ver con el análisis del ambiente externo. Y el ambiente externo nosotros ya vimos, cuando hablamos de contexto, que tenía que ver con las amenazas y oportunidades que se presentan en el contexto. Y eso está vinculado con el punto 3. O sea, para analizar todo lo que pasa en el contexto externo, que nosotros ya vimos cuando vimos del mismo autor, identificar amenazas y oportunidades. Después, hay que analizar el ambiente interno, lo que ocurre puertas adentro de la organización. O sea, identificar las fortalezas y debilidades. Ahí hay un punto que dice, que habla acerca de los recursos. Pero esos recursos, si están en la empresa, son fortaleza y si se carece de ellas, son debilidad. ¿Cuáles son los recursos? Por ejemplo, las habilidades que tengan habilidades y capacidades, mejor dicho, ¿no? De los directivos, los recursos, ya sean monetarios, tecnológicos, humanos, o sea, todo tipo de recursos que sirvan para crear valor en la organización y los cuales contribuyen a una organización para hacerla más competitiva, más eficiente y más competitiva. Todo eso que ustedes analizaron en el contexto, si están, son fortalezas
y en casos de carecer son debilidades. Cuando ustedes hicieron el caso, eso es el análisis FODA, que son los pasos intermedios. Cuando ustedes hicieron el caso, por ahí dijeron, bueno, que la empresa tenía trayectoria, era una fortaleza, que la empresa contaba con recursos, que los empleados eran capacitados. Y por ahí dijeron, bueno, pero no tiene capital o tiene deuda, esos son debilidades. Entonces, bueno, hay que conocer tanto el aspecto interno, fortalezas y debilidades, como aspectos externos vinculados a amenazas y oportunidades. Una vez que se hizo el análisis de todos esos aspectos, y previamente se identificó la misión, los objetivos y la estrategia actual, se formula una nueva estrategia. O sea, ¿para qué se hace? Pregunta, ¿se acuerdan cuando vimos el análisis FODA? ¿Para qué sirve el análisis FODA? Sabemos que las siglas, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Para qué sirve este análisis FODA? ¿Para qué decíamos que sirve? Para tener una visión general de la situación de la empresa, en cuanto a su entorno. Para tener una visión, o sea, hacer un estudio de la situación de la empresa, pero aparte sirve para tomar decisiones estratégicas. Acuérdense de esto, es importante, tomar decisiones estratégicas. Por eso, esto del análisis FODA, que ya vimos en la unidad 2, es parte de este planeamiento estratégico, es central, es importantísimo, es clave en la planificación o la administración estratégica, el análisis FODA, porque sirve para tomar decisiones importantes, relevantes. Y el análisis FODA tiene la debilidad de que es como una fotografía en un determinado momento. O sea, si yo tengo que tomar una decisión estratégica hoy, como vos, Joaquín, dijiste antes, si quiero abrir una sucursal en una nueva localidad de mi empresa, es una decisión estratégica, tengo que hacer este análisis FODA como parte del planeamiento estratégico. Ahora, si yo esa decisión, en vez de tomarla hoy, 4 de octubre, la quiero posponer a diciembre o ver qué hago en noviembre, en diciembre, si hago una nueva, voy a tener que hacer otro análisis FODA. ¿Por qué? Porque el análisis FODA es estático para un momento y las variables, todas las variables o elementos que integran el contexto que nosotros vimos, analizamos, todos se acuerdan, variables del contexto general y las variables del contexto específico, son cambiantes y no es lo mismo ahora que lo que pueda llegar a ocurrir dentro de 2 meses. Eso, por favor, que les quede, es importante. El análisis FODA sirve para tomar decisiones estratégicas y hay que hacerlo cada vez que uno tiene que tomar decisiones relevantes, estratégicas en una empresa. Lo hacen los directivos. O, como en este caso, formular una nueva estrategia. Después que se formula la nueva estrategia, por supuesto que se hace para implementarla, la estrategia organizacional. Y de hecho, la implementación de esta estrategia muchas veces lleva o conlleva a que se produzcan cambios en la estructura, porque a veces hay que hacer modificaciones apropiadas en el diseño organizacional para implementar esta estrategia. Pero eso de estructura lo vamos a ver en la unidad 4, justamente. Y por último, y después de un tiempo, evaluar los resultados de la implementación de la nueva estrategia. O sea, qué tan eficaces han sido la nueva estrategia. O sea, si se logró con la estrategia los resultados pretendidos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, eso léanlo, por favor. Algunas cuestiones que son claves, importantes a tener en cuenta. ¿Dónde lo tenía?
Eso me pasa. Bueno, no tengo, pero dentro de la planificación estratégica, ustedes lo que tienen que tener en cuenta algunos conceptos y que suelen, o sea, saber la definición de misión con M, lo que le dije, cuál es nuestro negocio, dónde estamos hoy, dónde está parada la empresa hoy. Otra definición que está por ahí, la de visión, con B corta, visión, que es la perspectiva a futuro de la organización, o el punto de vista de dirección acerca del futuro de la organización. Por ejemplo, una empresa que a futuro aspira a convertirse, qué sé yo, en líder en el mercado, o por ejemplo, teniendo en cuenta lo que dijo Joaquín, de una empresa que quiere abrir una nueva sucursal, a lo mejor tiene una visión de a futuro de tener mayor participación en el mercado. Eso son visión a futuro, lo que espera a futuro. El objetivo, dijimos, es el primer paso del planeamiento y está enfocado al resultados esperados, que se espera. O sea, el objetivo tiene que ver más si algo es viable o no es viable. Por ejemplo, decíamos, incrementar las ventas. La meta es la cuantificación operacional del objetivo. Si yo digo, quiero incrementar las ventas, eso es un objetivo. Ahora, si yo digo, en los próximos 3 meses, periodo explícito de tiempo, quiero incrementar mis ventas en un 5%, ahí la traduzco en una meta, la cuantifico. Digo en cuánto y en qué periodo de tiempo lograr eso. Bueno, esas son definiciones que tienen que tener claras. Lo mismo que, ya dijimos, política, procedimientos y reglas, pensar en ejemplos acerca de esas definiciones. Bueno, esas son las cosas, definiciones que como mínimas tienen que quedar claro. Y por supuesto lo que es la estrategia, ¿no? Estrategia que es el curso de acción para lograr todo esto, ¿no? Cursos de acción. Entonces, política, procedimientos, reglas, misión, visión, objetivo, meta y estrategia son palabras clave que ustedes tienen. Cuando la lean, piensen en algún ejemplito, que ahí en el libro hay algunos, y si no, piensen ustedes algunos ejemplos de eso. En los casos prácticos, ¿dónde tengo el caso práctico? No lo tengo acá a mano. En el cuadernillo, bueno, no lo tengo acá. Hacia acá. Ustedes tienen, no sé si hicieron algún caso de decisiones con la profesora Parolín. Para mañana, profe. O sea, mañana había que entregarlo. Ah, bueno. Bueno, fíjense, el caso 3.4 tiene que ver con estas cosas que yo estoy diciendo. Identifique tipos de planes. Y habla el ejemplo, el caso le dice lo que pide, fundamentar desde el marco teórico la siguiente consigna. Podría decirse que la misión de los ingenieros era... a ver, esperen un cachito. ¿Tienen ustedes los casos ahí? ¿El cuadernito de caso? Sí, yo sí, profe, lo tengo acá, estaba leyendo. Bueno. Vamos a leerlo y vamos, porque si les digo que me los manden, después no voy a tener tiempo de... quería que quede estos conceptos que estuvimos hablando, que estén
¿Quieren que lo hagamos ahora o quieren mandármelo al caso resuelto por equipo? Así ustedes después que leen mejor, me parece mejor la teoría. El caso 3-4, que dice distinguiendo tipos de planes. Sí, mejor me parece que... Bueno, me lo mandan ustedes para, si tienen que entregar, me lo mandan para, si pueden, cuanto antes puedan, si quieren sacárselo de encima este viernes, este jueves, que no tenemos clase, por ahí sería una oportunidad. Me lo mandan el jueves, este caso es cortito, lo leen y así ya se quedan el fin de semana libre. ¿Pueden para este jueves mandarme el 3-4? Sí. Hola. Bueno, entonces, después que lean, porque este caso 3-4 tiene que ver con los planes, con todo esto que estuvimos charlando recién. Así ya nos queda cerrado este tema. Bueno, acá terminaríamos con esta unidad 3. Empezaríamos después con la unidad 4, que va a ser acorde a esto, estos feriados ya sería empezar el 14 de octubre, porque el 7 es feriado, el 11 es feriado, el 14 de octubre. Empezaríamos con la unidad 4, que es la última que se considera para el parcial. El parcial es el 29 de octubre, Así que así ya entramos de lleno a la 4, y por supuesto esto no quita que no, si hay alguna cuestión que me pregunten, a mí o a la otra profesora, si es que va a dar ella. Profe, ¿más o menos se sabe el horario del parcial del 29? Mira, siempre fue de mañana temprano. Perfecto. Siempre fue de mañana temprano, a las 7 o a las 8 de la mañana. Vale. Tanto el parcial como el integrador. Todavía no nos dijeron el horario, pero estimo que va a ser a la mañana, porque después toda la parte de informática, como va a ser virtual, siempre ya está como preestablecido, digamos eso, porque después la gente del sistema toman otras materias de otros cursos. Bárbaro, porque justo ese día tengo que viajar, así que me vendría bárbaro que sea bien temprano. ¿Y a qué hora viajas vos? No, me organizo yo para viajar después del examen. O sea, Bueno, generalmente es temprano y a la mañana, así que ya te vas liberada. Claro, sí, más que nada por eso, porque aparte, dependen otras personas de mí, así que necesito saber también. Claro, generalmente, y espero no defraudarte, porque siempre fue a la mañana temprano. Sí, para mí también es mejor porque tengo otras clases a la tarde, pero siempre fue, no creo que se modifique eso. Bien. Bueno, quedo a la espera entonces, sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, profe, creo que quedó todo claro. Bueno, cualquier cosa cuando leen, después me preguntan a mí o le preguntan a Marisa. Bueno, muchas gracias y gracias por haber apoyado. Chao. Buena semana, chao. Buen fin de, profe.